hermanos, aunque no los vea físicamente, me da mucho gusto verlo en este Jueves Santo, y deseo a cada uno enviarles un abrazo virtual. Ya en el tiempo, Dios nos dará la oportunidad de abrazarnos, de estrecharnos, de decirnos cuánto nos hemos extrañado, cuánto nos amamos. Pero lo importante es que hoy queremos abrir la Biblia. Les ruego un favor, ya que estamos iniciando esta prédica. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Búsquense marcadores, papelitos para usar la Biblia. Vamos a hacer un parangón. Vamos a hacer un parangón entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y luego vamos a analizar pasajes similares. ¿Qué tiene la Biblia por enseñarnos esta noche? El tema de esta noche es Getsemaní. Pero antes de orar, yo quiero explicarles algo muy importante. ¿Por qué hago una comparación entre Mateo, entre Marcos, entre Lucas y también Juan? Los 4 evangelios. ¿Por qué 4 evangelios y no 2 evangelios o 3 evangelios o un evangelio? ¿O por qué no 5 evangelios? Por la sencilla razón que en los tiempos apostólicos, me refiero a los tiempos bíblicos de aquella época, en la época de Jesús, el pueblo estaba dividido casi en 4 grupos bien marcados. Uno era el pueblo mismo, es decir, los judíos. Los judíos, ese era un pueblo marcado, y alguien tenía que hablarles a los judíos. ¿Quién mejor que Mateo? Mateo era judío, era discípulo de Jesús, era uno de los 12, también llamado el publicano. Es decir, Mateo encajaba perfectamente para dirigirse a los judíos. Hablaba el lenguaje de los judíos, conocía las claves de los judíos. Pero también estaban los griegos. Los griegos, como en toda la historia de la raza humana, eran los eruditos, los académicos, aquellas mentes pensantes de la época. Eran los libres pensadores de los tiempos apostólicos. A tal punto que aun cuando Roma conquistó Grecia, no eliminó las costumbres y la cultura judía. No, la cultura ateniense quedó. Simplemente Roma lo absorbió. A tal punto que ustedes ven, por ejemplo, la mitología griega, no es otra cosa que la misma mitología romana, pero cuyos dioses, con D minúscula, tenían distintos nombres, pero eran los mismos. Entonces, ¿quién podría escribir a esta casta social? Nada menos que Lucas. Si nosotros vemos el Evangelio de Lucas, vemos que Lucas dirige su primer tratado, su primer evangelio, su primer escrito, que es Lucas, el segundo es Hechos de los Apóstoles, a un tal Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Teófilo no era otra cosa que un ciudadano culto griego que vivía en Roma. Y Lucas le escribe con la frase, oh excelentísimo Teófilo, que después de haber investigado, es decir, Lucas era el periodista de la época, lo que ahora de manera común y mal expresada se le llaman periodistas de investigación. Yo pienso que todos los periodistas son investigadores. No hay que este de investigación o este de aquello, no. Todo periodista en realidad debe investigar para decir la verdad. Pero había un tercer grupo, los poderosos, aquellos que dominaban, los romanos. Los romanos. Y los romanos era la casta dominante, eran la autoridad en esa época, y por eso que alguien tenía que explicarle todos estos hechos a los romanos. ¿Quién mejor que Juan Marcos? Juan Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos, el hijo de María. Después vamos a ver este detalle, hijo de María, la dueña del famoso aposento alto donde se realizó la última cena. Y estaba el cuarto grupo, y el cuarto grupo no era otra cosa que la iglesia, es decir, judíos, griegos, no judíos,
judeocristianos, la iglesia. Aquellos que habían sido renacidos por Jesucristo, eran seguidores del Mesías de Cristo y estaban allí, congregados, probablemente los 3.000 que participaron, o 4.000 o 5.000 que participaron en los milagros de los panes, los 3.000 que se agregaron cuando Pedro predicó. Es decir, muchos de estas personas estaban ahí presentes. La iglesia. ¿Y quién escribió la iglesia? Nada menos que otro discípulo, otro de los 12, una persona que formaba parte del círculo íntimo de Jesús, Juan, el apóstol Juan. Pero primero vamos a orar para entrar en detalle y ver el título de esta noche. Mi sermón, mi bosquejo se llama Getsemaní, el cuarto de guerra. Getsemaní, el cuarto de guerra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y entender qué es lo que nos quieres mostrar en este Jueves Santo, donde la tradición permite a la gente ver películas, estar sensibles, leer libros religiosos, indagar acerca más de la pasión, crucifixión y muerte y resurrección de Cristo. Nosotros queremos abrir la Biblia y descubrir qué es lo que tienes para nosotros a través de este mensaje Getsemaní. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ¿qué es Getsemaní? ¿Qué es Getsemaní? Getsemaní tiene dos acepciones a la luz de la Biblia. Primero, el lugar físico, Getsemaní. Ese es el lugar físico. Callao, La Victoria, Lince, Arequipa, Puno, Piura, un lugar físico, Getsemaní. Pero ese lugar físico venía del nombre de una prensa, una piedra de molino que de más o menos 130 kilos que se ponía sobre otra piedra cuya hendidura tenía un hueco. Allí se ponían las aceitunas y venía la piedra de molino de esos 130 kilos que era movido por un asno, por un burro, porque la piedra es pesada. De tal manera que cuando la piedra trituraba las aceitunas, simplemente caía el jugo. Ese jugo, el famoso aceite de oliva. Aceite de oliva. Y siempre el primer aceite, el primer líquido, era para ungir a los reyes, a los sacerdotes. Se realizaba para distintas faenas reales. Ese era el Getsemaní. Y el Getsemaní generalmente siempre estaba en un huerto o cerca de un huerto. ¿Por qué? Porque en los huertos se cultivaban los olivares, las aceitunas. La planta del olivo da como fruto aceituna. Acá en Lima tenemos el olivar en el distrito de San Isidro. Cuando uno pasa ven todos los árboles frondosos que son de aceitunas. Es un olivar. Por lo tanto, aquí vamos a descubrir algo, que el Getsemaní era un lugar donde precisamente se extraía el jugo de las aceitunas para obtener el famoso aceite de oliva. Pues bien, ya le dije, búsquese papelitos, marcadores, si es posible un lápiz y un papel, porque hoy vamos a usar la Biblia. Como buenos bautistas vamos a usar la Biblia. Algunos se ríen, pues nosotros los bautistas tenemos por tradición, por costumbre, por hábito, por norma, por ley, ceñirnos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice el predicador, porque el predicador puede dar un buen sermón o un mal sermón, pero ¿qué dice la Biblia? Si lo dice la Biblia, entonces
obedezco. De eso se trata, de obedecer qué dice la Biblia. Y vamos a Mateo 26. Mateo 26. Yo tengo acá varios marcadores porque yo mismo al hacer mi prédica lo he tenido que separar y comparar. Mateo 26. 26, 36. ¿Qué dice? Allí empieza un párrafo. El título dice, Jesús ora en Getsemaní. Es un párrafo, pero como a veces le he comentado a mis propios alumnos bíblicos, es una perícopa. ¿Cuál es la diferencia entre un párrafo y una perícopa? Hoy vamos a hacer una perícopa y vamos a estudiar la perícopa Jesús en el Getsemaní. Ustedes siempre pongan el ejemplo de las naranjas, de la persona que vende jugo de naranjas. Cuando nosotros exprimimos en casa una naranja y la exprimimos con la mano, sacamos el jugo en un vaso, 2, 3, 4 naranjas y sacamos un vaso. A propósito, un vaso de agua. En realidad es un vaso con agua. Y sacamos el jugo y botamos las medias naranjas. Pero ¿qué hace la persona que vende jugos? Parte la naranja, la exprime, le da una vueltecita y la vuelve a exprimir. Literalmente le saca el jugo. Nosotros por la fuerza de la mano no tenemos esa facilidad. Una persona puede usar para un vaso 4 naranjas. El juguero utiliza 2 naranjas y media nada más. ¿Por qué? Porque le saca el jugo. Con esas máquinas, esos aparatitos, sirve para sacarle el jugo. Eso significa perícopa. Esa es la diferencia entre una perícopa y un párrafo. El párrafo uno lo lee hasta vuelo de pájaro. La perícopa implica que tú tienes que analizar texto por texto, palabra por palabra, el contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué significa aquello? Y eso es lo que nosotros vamos a analizar esta noche. Getsemaní, el cuarto de guerra. Eso vamos a analizar. Entonces, vayamos 26, 36 de Mateo. Dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Jesús llega a un lugar que se llama Getsemaní y les comenta, da una orden a sus discípulos, siéntense, quédense aquí, que entre tanto yo iré a tal lugar a orar. Ahora, llegan a un lugar de Getsemaní, pero si nosotros hacemos una lectura previa en el mismo capítulo 26, en el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que habían realizado la última cena en la casa de Juan Marcos, en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es el propio evangelista Marcos quien escribe su evangelio. Y después de haber realizado la última cena, cantan un himno, una alabanza. Después de haber cantado ese himno, esa alabanza, salen al monte de los olivos. Y al salir al monte de los olivos, llegan a un lugar que se llama Getsemaní. Algunos autores y escritores bíblicos piensan y dicen que Monte de los Olivos y Getsemaní es lo mismo. No. El Monte de los Olivos es grande. Por decir, si yo estoy en Plaza San Miguel, de Plaza San Miguel, en el distrito limeño de San Miguel, hasta el Óvalo de la Perla, que es un distrito chalaco, es grande. Todo eso podría ser el famoso Monte de los Olivos. Pero solamente el sector del Óvalo se llama Getsemaní. Es decir, el Getsemaní está en el Monte de los Olivos, pero no es todo el monte.
Entonces, Jesús sale hacia el monte de los olivos con sus discípulos y llega a un lugar llamado Getsemaní. Pues bien, y al llegar, lo primero que dice Jesús es: quédense aquí, que yo iré a tal lugar a orar. Pues bien, hasta ahí tú y yo estamos entendiendo la figura. Pues, si eso fuera así, hay que entender qué va a significar Getsemaní en la vida de Jesús y también qué va a significar Getsemaní en tu vida y en mi vida. ¿Qué es? ¿Será un simple lugar? ¿Será esa rueda de molino simplemente para extraer el jugo de las aceitunas? ¿O algo más? En términos espirituales, Getsemaní ya supone una dimensión especial. Lo vamos a descubrir a la luz de la Biblia. Ahora, pongo un marcador, un papelito en Mateo y vamos al siguiente evangelio, Marcos. Marcos 14:33. Marcos 14:33. ¿Qué dice? Yo te lo voy a leer. Y tomó consigo, ojo, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Previamente también el mismo versículo 32 nos dice que llegó al lugar de Getsemaní. Le dice lo mismo que Mateo: quédense aquí, que iré a tal lugar a orar. Pero esta vez toma consigo a 3 personas. Imagínate tú y yo que Jesús está con los 12, porque los 12 han salido de la última cena, del aposento alto. Y el aposento alto estaba dentro de la ciudad. Han tenido que caminar más o menos como 10 cuadras para llegar al Monte de los Olivos, para salir por una de las famosas puertas. La Biblia no registra por qué puerta salió Jesús con sus discípulos, pero para llegar al Monte de los Olivos, monte, selva. Nosotros tenemos acá el mar, la costa, la sierra y la selva, llamada también montaña. Se caracteriza por la abundancia de árboles. Pues bien, para llegar a ese lugar, Monte de los Olivos, Jesús caminó aproximadamente unas 10 cuadras. En el camino Jesús iba conversando con sus discípulos y es muy probable que Jesús ya le iba comentando algunos detalles que va a ocurrir. Por ejemplo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Imposible, Señor, yo no te voy a negar. Pedro, llegaré la hora en la cual ya yo no estaré con ustedes. Esas noticias a cualquiera entristece, porque una persona ya no estará con nosotros. Yo tuve el privilegio de ver los últimos días de mi padre cuando ya estaba partiendo a la eternidad. Dios ya estaba preparando mi corazón como lo ha preparado en la vida de muchas personas. De tal manera que cuando el médico me dijo, ahí quedó, yo ya estaba preparado. Pero ese tiempo previo, en el cual yo me daba cuenta que la vida de mi padre se extinguía, yo me ponía triste. Soy cristiano, pero soy de carne y hueso. Me ponía triste. Y yo sabía que mi padre, sabiendo que mi padre es creyente, sabiendo que lo voy a ver, la separación física me traía nostalgia, me traía cierto dolor. Entonces, me imagino que Jesús también en el camino iba comentando, y lo vamos a ver, iba comentando detalles, de tal manera que los discípulos de un otro modo ya estaban apercibidos de lo que podría pasar, aunque no se daban cuenta, ni sabían cuándo ni dónde, pero ya las cosas estaban hechas. Pues bien, vayamos ahora, sigue marcando ahí, vamos a Mateo, Marcos, Lucas.
Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. ¿Qué dice Lucas 22, 39? Dice lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le seguían. Aquí hay un detalle muy interesante. Jesús va al monte de los olivos, llega al lugar que se llama Getsemaní y le dice a sus discípulos, quédense acá que yo voy a orar. Pero Lucas, recuerden que en el Evangelio de Lucas, precisamente en el Lucas 1:3, si mal no recuerdo, después él dice, le escribe a un tal Teófilo, después de haber investigado diligentemente, me parece que después de haber investigado diligentemente. Es decir, Lucas, como médico que era, está ejerciendo esa función de investigador social. Investigó. Recuerdan que de los 4 evangelistas, de los 4, solamente Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Y los otros no. Marcos o Juan Marcos era un niño. Cuando Jesús se reunía en la casa de su mamá, Juan Marcos era un niño, un adolescente, pero veía y escuchaba. Y recuerden que Juan Marcos con el tiempo se convirtió en el asistente casi personal de Pedro. Todo lo que Marcos escribió, lo escuchó de los relatos de Pedro. Pedro estuvo ahí y Marcos tuvo la gentileza de escribir y de esa manera convirtió sus escritos en el primer evangelio escrito. De los 4, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y el tercero, Lucas, griego, no era judío. Lucas, compañero fiel de Pablo. Cuando Jesús aún resucitó, Lucas probablemente era incrédulo. Y era menor de edad. Con el tiempo, Lucas ya comenzó a preocuparse y a indagar más acerca de la vida de Jesús, lo que hizo también Pablo, el apóstol Pablo. Por lo tanto, Lucas, después de haber investigado, agrega un nuevo elemento al relato. Como solía, Jesús llega al Getsemaní, en el monte de los olivos, que es acá, que yo voy a orar allá. Pero Lucas le agrega esa frasecita, como solía. Es decir, que Jesús tenía la costumbre de ir al monte de los olivos, de ir a un Getsemaní a orar. Eso me recuerda una película cristiana llamada Cuarto de Guerra, que probablemente tú ya lo has visto. Cuarto de Guerra se llama la película. Entonces, fíjate, Getsemaní en estos momentos adquiere ya la dimensión de un cuarto de guerra. Por eso le he llamado Getsemaní el cuarto de guerra. ¿Y por qué guerra? ¿Con quién estamos peleando? Tú y yo no seamos inocentes. Sabemos con quién peleamos. Peleamos con el mundo, peleamos con las carnes, peleamos con las fuerzas espirituales de maldad. Satanás en persona. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra otra persona de carne y hueso como yo. Son situaciones adversas, situaciones en las cuales nos van a llevar a hacer cualquier cosa menos lo correcto delante de Dios. Esa es una lucha continua. Y tú y yo como creyentes, como cristianos que decimos que somos, debemos estar apercibidos, debemos de saber que nuestra lucha es permanente. Estamos en constante guerra. Tenemos que estar preparados, apertrechados. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo te preparas? ¿Cuál es tu cuarto de guerra? ¿Cuál es tu Getsemaní? Jesús lo tenía. Jesús tenía un Getsemaní donde iba a orar. Jesús se apartaba del mundanal ruido, aún de las amistades, y va a orar.
Volvamos al texto de Mateo. Nos quedamos en el Mateo 26, 37. Leamos el 38. En realidad nuestra base va a ser Mateo. Y vamos a hacer la comparación con los otros dos evangelios, Marcos y Lucas. Entonces estamos en el 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo dice a los dos hijos de Zebedeo. Como judío que era, obviamente, todo el mundo conocía a los dos hijos de Zebedeo, que ya Marcos registra sus nombres, Jacobo y Juan, los dos también discípulos de Jesús. Es decir, salen de la última cena del aposento alto, caminan hacia el monte de los olivos, los 12, y llegan a un lugar, Getsemaní, y Jesús se aparta ahora con 3, se quedan 9, Pedro, Juan y Jacobo, el círculo íntimo de Jesús, se aparta, van a orar. Y un detalle importante, justo el primer apóstol que perdió la vida, ¿sabes quién fue? Jacobo. Después de la resurrección, no, antes de la resurrección, matan a Jacobo, echan mano a la vida de Jacobo. Luego capturan a Pedro, porque al pueblo y a los sacerdotes les parecía bien, ya matamos a Jacobo, ahora hay que capturar a Pedro. Y ustedes ya saben, cuando Pedro es capturado y cómo Dios lo libra de la cárcel, y va y toca la puerta del aposento alto, llega a la casa de María, y nadie le abre la puerta, pero va una chica llamada Rode a abrir la puerta. Y al reconocer la voz de Pedro de emoción, no abre la puerta, porque allí los hermanos estaban orando por Pedro. Esa casa era de María, la madre de Juan Marcos. Rode estaba en el aposento alto. Probablemente Rode y Juan Marcos eran contemporáneos, adolescentes allí. Pero sigamos en nuestro texto. Y Jesús habla de una tristeza hasta la muerte. Habla de que su alma está abatida. Habla de un dolor profundo. Oiga, predicador, usted me dirá, pero Jesús no era Dios. Un momento. Jesús 100% Dios, Jesús también es 100% hombre, pero este Jesús que está acá es 100% hombre. Es decir, que Jesús conoce el dolor y la tragedia humana. Jesús tiene los mismos sentimientos y las mismas emociones que tú y yo. Ahora mucha gente está abatida, está preocupada por el COVID-19. Este virus, el coronavirus, está matando gente en Europa, en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo, acá en el Perú. Y la gente está abatida. No se sabe quién va a ser la próxima persona contagiada y quién va a ser la próxima a morir. Mucha gente se aferra a sus creencias, a sus filosofías, a su posición religiosa, por temor. Empieza a angustiarse. Jesús lo vivió. Jesús entiende tu tragedia y entiende mi tragedia. La necesidad de expresar nuestros sentimientos. En algún momento Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús también lloró. No llores, dicen algunos padres machistas. Tú eres hombre, los hombres no lloran. Qué craso error. Los hombres también lloramos. Y aquellos que dicen lo contrario probablemente sean marcianos. Porque hombres y mujeres somos parte de la familia humana. Vivimos en esta tierra. Lloramos, tenemos sentimientos. No somos
de piedra, no somos de metal. Por lo tanto, si Jesús expresa su tristeza hasta la muerte es porque tenía un profundo dolor por lo que iba a pasar. Obviamente Jesús ya sabía que lo que iba a venir. Les había comentado una parte a sus discípulos. Todavía sus discípulos no entendían qué cosa era, pero ya Jesús lo sentía y lo vivía. Veamos el 41 de, en este caso, Lucas. Siempre es interesante el libro de Lucas porque Lucas nos da ciertos elementos que no están en los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios contemporáneos, sinópticos. Juan es distinto, pero de los 4 evangelios, uno de los más completos que tiene mayores elementos de juicio, mayores datos, es el evangelio de Lucas. Y aquí Lucas, en el versículo 41, nos dice, hablando de Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús se apartó a un tiro de piedra. ¿Qué es un tiro de piedra? Cuando yo era niño, y probablemente algunos de ustedes, cogíamos una piedra y tirábamos hacia el mar, tirábamos hacia algún lugar. Obviamente una piedra pequeña, y nuestro alcance sería probablemente 80 metros, 60 metros. Pero un tiro de piedra es tirar una piedra un poquito más o menos mediana y tirarla. Más o menos equivalía a unos 50, 60 metros. Ese es un tiro de piedra. Y dice el Evangelio, el texto lucano de Lucas, dice que Jesús se arrodilló, así dice literalmente el 41, ¿no? Y puesto de rodillas, oró. Ajá, aquí hay un nuevo elemento. No solamente fue a orar, sino que también se arrodilló. Aquí hay un elemento nuevo. Y al arrodillarse, me imagino que Pedro, Jacobo y Juan miraban, porque Jesús se apartó 50 o 60 metros, un tiro de piedra, y se arrodilló y oró. Eso es visible. Y Jesús ya les había dicho que es acá. Pero ¿qué pasa más adelante? Veamos el 38 de Mateo, que ya lo hemos leído y se me estaba pasando algo por alto. En el 38 al final dice, y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. Velar, estar alerta. Prepárate. Alarma. Jesús les pide a sus amigos, a Jacobo, a Pedro, Jacobo y a Juan, velen conmigo, acompáñenme en este dolor. Estoy pasando una etapa difícil en mi vida, acompáñenme. ¿Y qué es lo primero que hacen sus discípulos? Vamos a ver qué hicieron. Porque eso es lo que Jesús les dijo, velen conmigo, velad. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo esta noche a nosotros. Velemos. Si nosotros leemos la Biblia, constantemente la Biblia nos demanda a orar y a velar. Y dicho sea de paso, eso es lo que menos hacemos. Miren los cultos de oración de las iglesias. En el Callao, en Lima, en cualquier provincia del Perú, en América Latina, poca gente va a orar. Cuando nos demandan a nosotros velar y orar, pero la gente no va. Prefiere quedarse en casa, prefieren hacer otras cosas, pero no velan y menos oran. Asuntos importantísimos en la vida de un creyente. Pero ¿por qué velar y orar? Porque Dios tiene un propósito y un plan para ti y para mí para tener que orar y velar. Veamos el 39 de Mateo 26, 39. Dice lo siguiente.
Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ajá. Mateo agrega también acá un nuevo elemento. En realidad no es nuevo elemento porque eso está en Mateo. Postrándose sobre su rostro. No solamente oró. No solamente Jesús dobló sus rodillas, sino se postró, una figura de humillación. Una figura de súplica. Siendo Jesús el Hijo de Dios, ora a su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, orando, obedeciendo a Dios su Padre. Arrodillado y rostro en tierra. ¿Y tú y yo qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? A veces nos arrodillamos y estoy cansado, me duelen las piernas. Y es muy probable que te duelen las piernas. Pero lo que Dios quiere es que doblemos nuestro corazón, que las rodillas estén en nuestro corazón, que tengamos una actitud humilde ante Dios. Sumisión, dependencia, obediencia. Si Jesús, el Hijo de Dios, obedeció a ti y a mí. Y fíjate este detalle del mismo versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío. ¿Te suena esa frase? Padre mío. Mira la confianza y esa dimensión especial de Jesucristo. Padre mío. Padre mío supone dos cosas. Primero, que la persona reconoce que es hijo, identifica a su padre, ¿cierto? El hijo identifica a su padre. Si tu hijo va al colegio y están todos los padres de familia, y entre ellos tú, tu hijo o tu hija va a decir: ese es mi papá, ese es mi mamá. Te va a identificar. Y tú, entre tantos niños, vas a reconocer a tu hijo. El hijo identifica y el padre reconoce. Por eso es que cuando un niño nace, una niña nace, el padre tiene que reconocer al recién nacido a través de una firma, de un documento, pero lo reconoce que es mi hijo. El padre reconoce. ¿Cuántos niños, personas han nacido en este mundo cuyos padres no lo han reconocido? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, esa relación de Jesús, esa expresión, mejor dicho, Padre mío, es mi papá, el daddy, el papito, el papacito. Padre mío, mío. Padre mío. Y Dios escucha y Dios reconoce que realmente ese es mi hijo en la cual tengo complacencia, como relatan algunos pasajes bíblicos. La pregunta de rigor sería: ¿Dios te reconoce a ti como hijo? ¿Tú estás identificando a Dios como tu Padre? ¿Realmente tu Padre? Si tú me dices sí, yo tengo que entender y suponer que tú entonces estás viviendo como Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, y estás obedeciendo. Porque tú me dices: Él es mi Padre. Pero si no lo estás haciendo, entonces tú no estás identificando a tu verdadero Padre. Estarás identificando una religión, una actitud religiosa, algo parecido, pero no un Padre. Y por eso que Jesús enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos. Admites que ese Padre, el Dios creador, el Dios dador de la vida, está en los cielos. Y tú eres el Hijo. Pero si esta relación
no es una realidad en tu vida, mejor ni le llames padre, porque Dios no es tu padre. Dios solamente es padre de sus hijos. Y acá Jesús le llama Padre mío. Jesús está viviendo una crisis, un momento de necesidad, y le llama Padre mío. Hay mucha gente que ahora está en peligro, no solamente por un sismo, sino por el COVID-19. Y clama a Jesús, Padre. Dime la verdad, ¿Dios escuchará esas oraciones a un hijo que no lo reconoce? Yo creo que no, porque la relación padre-hijo es una relación estrecha, íntima. No es de domingo a domingo, no es una vez en la vida, no es una vez cada cierta temporada. Es una relación permanente, constante. Si Dios es tu padre, relaciónate con tu padre permanentemente. Obedécele. Escúchalo. Lee la Biblia. Vive como quiere tu padre que tú lo hagas. Y mira, Jesús dice, pero no sea tu voluntad, no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús se sujeta. Siendo el Hijo, se sujeta. Señor, no quisiera pasar esta prueba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Eso es lo que está diciendo Jesús. La pregunta es que Dios escuchó a Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, dice más adelante. El plan de Dios se cumple sí o sí. Sí o sí, el plan de Dios se cumple. Dios busca corazones obedientes, personas que vivan de acuerdo a su voluntad. Pero sigamos más adelante. 35 de Marcos, estamos en Marcos 14. Marcos 14, 35. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró. Lo mismo, como si fuese posible, pasase aquella hora. Tiempo de crisis. Jesús vivía momentos difíciles, pero obedeció. Hermano mío, una primera lección que tenemos que aprender de este texto es que tenemos que ser obedientes. Tú y yo obedientes a Dios. De lo contrario, no vale la pena. Vive tu vida. No necesitas a Dios en tu vida. Solamente aquellos que reconocen a Dios como Padre le siguen. ¿Qué dice Lucas 22? Lucas 22, 42, ¿qué dice? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Una vez más, el texto lucano lo confirma. Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 40, vayamos otra vez a Mateo. Mateo 26, 40, que dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús se fue a orar y regresa. Y lo primero que encuentra es a sus discípulos durmiendo. Durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro, no a Jacobo y a Juan, que no has podido velar conmigo, estar alerta, aunque sea una hora. Ponle 60 minutos, ponle 45 minutos, si es una hora académica. Pero era un espacio de tiempo. No puedes orar conmigo una hora. No puedes orar conmigo, estar alerta un periodo de tiempo. Creyente, escúchame.
Nosotros oramos y a veces 5 minutos y nos cansamos. Jesús tenía su Getsemaní y oraba en su cuarto de guerra. Oraba, se entristecía, derramaba su espíritu y clamaba a su Padre, siendo hijo de Dios. Si Él hizo eso, ¿qué te espera a ti y a mí que decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios también? ¿Qué decimos? Estamos en falta. ¿Qué más? Marcos 14:36. ¿Qué dice Marcos 14:36? Y en esa oración Jesús decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú. Aún Jesús apela a esa característica de Dios. Para ti todas las cosas son posibles. Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible. Y hermano, este es un principio bíblico. Para Dios nada es imposible. Para Dios todas las cosas de acuerdo a su voluntad son posibles. Por eso que el cumplimiento de la Escritura no es que Dios lo dejó a Jesús abandonado, sino se tenía que cumplir la Escritura. Y Jesús tuvo que obedecer. Obedecer. Y aquí dice claramente, ¿no? Dice claramente. Todas las cosas son posibles. Y hermano mío, para Dios, nuestro Dios, esta frase sigue estando vigente. Todas las cosas son posibles siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. En tu vida y en mi vida. Pero ¿qué dice el 22:43 de Lucas? Veamos. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ajá, un nuevo elemento nos da acá Lucas. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La tradición dice que todos tenemos un ángel de la guarda. Y en parte eso es verdad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. El ángel de Dios acampa, vive alrededor de los que le temen, de aquellos que le obedecen, y los protege, los defiende. Y ojo, ante esta situación, Dios toma la iniciativa y viene un ángel de Dios y fortalece a Jesús, lo ayuda, lo consuela. En tu problema y en mi problema, en tu crisis y en mi crisis, si clamamos al Dios real, al Dios bendito, al Dios creador, va a ocurrir lo mismo. Dios va a enviar a su ángel para protegernos, para ayudarnos en ese dolor. No nos va a desamparar, no nos va a dejar solos. La Biblia no se contradice a sí mismo. Al contrario, cada texto coadyuva al propósito de los objetivos y el texto mismo. Por lo tanto, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Salmo 34:7. Eso dice. Es mi salmo favorito, por eso lo sé de memoria. Hermano mío, Dios está dispuesto a darte una ayuda a ti y a mí. Solamente que tú y yo tenemos que tener nuestro Getsemaní, nuestro cuarto de guerra. Estamos en guerra, pero pareciera que no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, somos vulnerables. Y al ser vulnerables, cualquier cosa pasa. Caemos, nos tropezamos, pisamos el hoyo, retrocedemos, nos congelamos, no caminamos. En otras palabras, no crecemos, ni siquiera leemos la Biblia. La Biblia es la única regla de fe y práctica para el creyente. La Biblia es la palabra de Dios,
La Biblia no es exclusividad de los sacerdotes o de los pastores, no. Es de todo creyente, de toda persona que tenga una Biblia en su casa, lo puede leer, puede meditar. El Espíritu Santo que estaba en los apóstoles es el mismo que está en tu vida y en mi vida, si realmente somos cristianos. Santiago 4:8, yo lo voy a leer. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Si tú te acercas a Dios, Dios también va a tomar la iniciativa, como en el caso de Jesús en Getsemaní, y se va a acercar a tu vida. No te va a abandonar. Pero necesitas, ¿qué cosa? Clamar, orar. Pero si tú no oras, si tú no velas, si tú no clamas, Dios no va a venir. Ni siquiera va a enviar un ángel. ¿Por qué? Porque, entre comillas, no lo necesitas. Estás viviendo la vida que deseas. Y yo creo que la vida que estás llevando no es la que tú deseas. Tú quieres una vida mejor. Pero no solamente frente al peligro del coronavirus. Porque cuando pase, con la gracia de Dios, esta crisis y la emergencia sanitaria se elimine, ¿cuál va a ser tu vida? ¿Cuál va a ser mi vida? ¿Seremos lo mismo de antes o seguiremos practicando las mismas cosas? Vayamos Mateo 26:41. ¿Qué dice nuevamente el texto de Mateo? Mateo 26:41. ¿Qué dice? Dice el clásico versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Hermanos, otra vez, velad y orad. Una orden. Velad y orad. No es una alternativa. No es que si tengo tiempo, si puedo. Fíjate, ahora estamos en cuarentena. Muchos de nosotros estamos en casa, haciendo teletrabajo, pero estamos en casa. Disfrutamos de la familia con nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, otros familiares. Y estamos velando y orando. Hemos apartado un tiempo para orar en familia. Hemos apartado un tiempo para hacer nuestro devocional. O todos hemos estado frente a un televisor, viene una bonita película, Ben-Hur u otra, los 10 mandamientos, Moisés, etc. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Como dije hace unas horas también en un grupo, la cuarentena no es para nosotros una carga, es un privilegio, una gran bendición que Dios nos da. Aprovechémosla. Aprovechemos para hacer cosas fructíferas y no estemos con el celular. No perdamos el tiempo en cosas. Ni mí me levanto, agarro mi celular. Cuando lo correcto es que si me levanto, lo primero que tendría que hacer es agradecer a Dios. Estoy vivo, Señor. Me das un nuevo día de vida. Pero no, abro mis ojos con el celular. Vivo con celular. Hasta el baño me meto con el celular, por favor. Ya somos adictos a los celulares, a las redes sociales. Vivimos en función de ese aparatito. Así no es la vida. Así no funciona la vida del creyente. 14:37 de Marcos. Veamos nuevamente Marcos 14:37. Siempre hagamos la comparación. Marcos 14:37. Ya me había olvidado, ya había sacado mi... Marcos 14:37. ¿Qué dice? Yo lo leo. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y el 38 de Marcos es el mismo que hemos leído en Mateo. Velad y orad para que no entremos en tentación. Viene Jesús y lo primero que encuentra a sus discípulos, a sus amistades íntimas, a ese entorno que él ama, durmiendo. ¿Sabes qué significa?
están con la guardia baja, están desprevenidos. En el ejército, todo soldado tiene que estar alerta. El vigía tiene que estar alerta, porque si el vigía se duerme, ocurre una catástrofe. Y hay la pena para el vigía si se descubre que el vigía está durmiendo. Se le castiga drásticamente, porque pone en riesgo, pone en peligro la vida de todo el pelotón, de todo el ejército. Entonces, para nosotros la ley es la misma. Vela, ponte en alerta, en guardia. Estamos en este mundo. Necesitas tu Getsemaní. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Está en tu cuarto? ¿Está en la sala? ¿Dónde? ¿En tu biblioteca? ¿O tu Getsemaní es tu televisor, tus redes sociales? ¿O qué otras cosas? ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿El partido de fútbol? Ahora en cuarentena nos ponen películas, partidos de fútbol y otras cosas. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu cuarto de guerra? Jesús tenía su Getsemaní. ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Sigamos. El velad y orad significa que yo no lo hago en mis fuerzas, lo hago en la fuerza de Dios. Porque si lo hago en mis fuerzas, como los discípulos, me voy a quedar dormido. ¿Por qué los discípulos se durmieron? Porque estaban cansados. Muchas de las cosas, sus cargas, sus preocupaciones, sus ilusiones, los presionaban. Se sentían cargados y por lo tanto se dormían. Hermano mío, que eso no ocurra en tu vida, que no nos durmamos. Dios sigue obrando y trabajando en nuestras vidas. Sábado, hoy es sábado, Jueves Santo, feriado, estoy en casa, mañana es Viernes Santo, haré otras cosas. ¿Por qué no lo aprovechas en acercarte más a Dios? En buscar y en construir tu Getsemaní. No lo tienes, pues es la excelente oportunidad para que lo tengas. Construye tu Getsemaní. En la película, esta que yo te digo, El cuarto de guerra, en este caso, la protagonista tenía en su armario donde estaban sus zapatos, su ropa, era su cuarto de guerra. Ahí pegaba sus stickers, sus papelitos de oración. No digo que exactamente hagas lo mismo, pero debe haber en tu dormitorio, en algún lugar, algo especial. Hermano, no tengo, vivo con mi familia. Tu sala. Hermanos, cuando yo era joven, en mi época de juventud, yo vivía y compartía mi dormitorio con mis hermanos. No tenía un lugar donde orar. El dormitorio era multipropósitos. ¿Yo qué hacía? Me metía al baño. Y ahí, al costado de la ducha, yo me arrodillaba. Y ahí oraba. Hermanos, para orar no necesitamos un lugar especial. Mi cuarto de guerra, mi Getsemaní, era la parte de la ducha. Ahora, por la gracia de Dios, mi esposo y yo usamos el mueble de la sala, usamos los cojines y ahí nos arrodillamos. Pero deberíamos tener algo nosotros. No hay excusa para no buscar nuestro Getsemaní. Jesús lo tenía, nos dio el ejemplo. Tú y yo deberíamos también tenerlo. Pero vayamos, ¿qué dice 22:44 de Lucas? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, yo me pregunto, y varias veces he pensado al preparar este mensaje, el dolor que tenía Jesús, muy profundo. Y estando en agonía, es un dolor
sumamente profundo. Agonía. Me voy de esta tierra, me voy de este mundo. La gente agoniza porque ya va a morir. Y Jesús oraba. Y estando en agonía, ese profundo dolor lo tenía Jesús, porque Jesús sabía que iba a ocupar la cruz del Calvario. Iba a ocupar tu lugar y mi lugar. Pero aún así, Jesús estaba dispuesto a obedecer. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, le decía a su Padre. Jesús ocupó tu lugar y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, no que Jesús oraba sangre. Ningún ser humano en la tierra ahora suda sangre. Nadie suda sangre. Jesús sudaba como parecidas gotas de sangre. ¿Por qué? Porque si está en el Getsemaní, el aceite de oliva caía y las gotas de sangre pesada, el líquido pesado, cae lentamente y son gruesas. Y ahí el texto lucano nos da a entender eso, que el sudor de Jesús era grueso por la situación que vivía. Yo algunas veces, y esa es parte de la emoción de las personas, algunas veces cuando yo he estado muy nervioso o he estado avergonzado, yo he sudado, y sudaba y sudo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no estaban bajo mi control y aparecieron. Y el temor de hacer el ridículo, de que las cosas fallen, entro en nerviosismo y yo sudo cuando estoy en esa situación. Pero en este caso de Jesús era por el dolor. El dolor que tú y yo deberíamos sufrir. Un dolor profundo, intensamente, en agonía. Jesús nuevamente expresa aquí en el texto de Lucas, expresa sus emociones, expresa esos sentimientos muy profundos, los expresa. Y ojo, pestaña y ceja. Lucas, al investigar, ha tenido que preguntarle a Pedro, a Juan o a otra persona, porque Lucas no estaba ahí. Lucas ha tenido que investigar y ver exactamente cómo era ese dolor. Y es muy probable que Pedro, Juan o Jacobo, bueno, Jacobo ya no estaba, Jacobo, como les dije, fue el primero de los 12 apóstoles después de Judas Iscariote que murió. Sería pues el segundo, porque el primero fue Judas. Entonces, Lucas investigó y alguien le dijo, oraba así, sudaba así, se arrodillaba así, tendido en el piso. Y nuevamente, no sea tu voluntad, sino la tuya. ¿Qué más? Veamos el 26:42 de Mateo. Mateo 26:42 dice, ya estamos terminando, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Otra vez fue a orar por segunda vez. Se apartó nuevamente de los tres y se fue a orar por segunda vez. Y en esa oración, nuevamente, hermano mío, hágase tu voluntad. En esta prédica, a cada instante te estoy repitiendo que Jesús obedeció hasta la muerte con su frase, Señor, no quisiera vivir esta prueba, pero no como yo, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Dios quiere hacer la voluntad tuya en tu vida y en mi vida. Dios quiere hacer su voluntad. No que tú y yo vivamos a nuestra manera, como querramos. No. Dios quiere que tú vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también que yo viva de acuerdo a la voluntad de Dios. (22:45) de Lucas. Veamos qué dice. 22:45 de Lucas. Dice 22:45. No, este es Marcos. Dice lo siguiente.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué interesante esa frase. Durmiendo a causa de la tristeza. ¿Quién se duerme triste? A menos que tengas un problema. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en nuestras vidas y de pena nos hemos quedado dormidos? ¿Cuánta gente llora y llora en su tristeza y se queda dormida? A causa de la tristeza. Pero ¿por qué los discípulos están tristes? ¿Por qué? Veamos Mateo 26, 31, ¿qué dice? Miren. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En el camino al monte de los olivos, Jesús le va relatando las pruebas que va a vivir. Se van a escandalizar de mí. Los discípulos están pensando en eso. Los discípulos están pensando en el problema. No están pensando en las soluciones. Están ensimismados pensando en su problema, en la situación, igual que tuyo. Que muchas veces las circunstancias de la vida, las vicisitudes que se presentan, nos obligan a vivir y a pensar así. De tal manera que nos presionan y nos quedamos como inútiles. No sabemos a dónde ir porque vemos el árbol, mas no el bosque. No entendían a Jesús. Por eso que están preocupados. No lo entendían. Entonces, como no lo entendían a Jesús, ahí hay un detalle. 43, 26, 43 de Mateo. Ahí está el detalle. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y otra vez Jesús viene y nuevamente están durmiendo. ¿Sabes qué significa? Que como están pensando en sus problemas, cargados en sus emociones y sentimientos, no tienen tiempo de pensar en Dios. Muchas veces nosotros nos cargamos porque queremos darle solución a nuestros problemas. Pero en nosotros, en nuestras fuerzas, por eso que nos cansamos. Vivimos cansados porque nosotros no podemos. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo somos simples seres humanos. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. En mi fuerza, yo, César Sánchez, voy a fracasar. Me va a ir mal todo. Pero en las fuerzas y en las manos de Dios, todo es diferente. Recuerda que el ángel de Jehová, el ángel de Dios vino para fortalecer. Pero si yo pienso en mis fuerzas, no voy a dar lugar al ángel. Nadie me va a fortalecer. Dios ni siquiera me va a alentar porque estoy pensando en mí mismo. Y como pienso en mí mismo, voy a fracasar. Y la famosa frase, ya terminando 46 de Lucas, dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. No entréis en tentación, esa frase supone: no estés en problemas. No vivas en las pruebas a tu estilo. Las pruebas van a venir, hermanos. Las pruebas, las situaciones difíciles, eso van a venir. Esa es parte de la vida. Pero Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de que al vivir esa prueba vamos a salir airosos, vamos a tener éxito. Entonces, pero no en nuestras fuerzas. Tú y yo vamos a fracasar. Es en la fuerza de Dios. Y finalmente, ya acabando, Mateo 26, 45 dice: 26, 45 de Mateo.
Acá está, yo lo voy a leer. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved y se acerca el que me entrega. Ha llegado la hora. Después de un Getsemaní llega la hora. Pero quien ha estado en un Getsemaní sabe, al igual que la prensa, esa piedra de molino pesada, que puede ser muy pesada, pero al triturar las aceitunas va a salir un aceite de oliva de primera calidad. Si queremos usar un aceite de primera calidad, necesitamos ese Getsemaní, esa piedra de 130 kilos que aplaste y gire sobre las aceitunas. Caso contrario, no sucederá. Hermanos míos, la hora ha llegado. Y cuando llega la hora, significa que la prueba vendrá. Ya estamos viviendo una prueba, la emergencia sanitaria es una prueba para todos los peruanos, para ti y para mí también. Es una de las tantas pruebas, no es la prueba, es una de las tantas. El creyente pasa 1000 batallas, pero el creyente, si tiene su Getsemaní, donde ora y vela, la situación es distinta, es diferente. Tiene alguien que va a fortalecernos, tiene alguien que va a escuchar. Simplemente tenemos que decirle, Señor, esta prueba es difícil, de verdad que me duele. Expresar los sentimientos y las emociones de Jesús, pero quiero vivirla no como yo deseo, sino como tú, al estilo de Jesús. No sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y al hacer tu voluntad, Dios quiere que eso ocurra, que eso pase. Caso contrario, mi querido hermano, nunca va a venir un Getsemaní, nunca va a existir una nueva realidad en tu vida. Finaliza Marcos 14:42 con el famoso levantaos, vamos. Se acabó, levántate. ¿Estás con sueño? Levántate. La orden del maestro. Levántate, levántate, vamos. Levántate. No es la voz que usó Jesús cuando Lázaro, ¡hey, sal fuera, levántate! La voz que usó Jesús para resucitar a los muertos, levántate. La voz que usó Dios para levantar al mismo Jesucristo al tercer día, levántate. Nos levantaremos. Levántate, vamos. Vamos. Supone que tú y yo vamos a salir acompañados. No solo, vamos, supone el caminar de varias personas. Y Dios quiere caminar contigo. Dios quiere acompañarte. Dios quiere que tú camines a su lado. Él te va a guiar. Él te va a fortalecer. Pero siempre y cuando tú quieras caminar. Si tú no deseas caminar, si tú no deseas ir, quédate donde estás. No va a pasar nada. Mateo 11. Y con esto termino. 11:28 de Mateo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Amado hermano, la voz de Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tu vida se hace pesada cuando tú la vives a tu manera. Jesús te hace una invitación ligera y fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el requisito es
venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Si tú no vienes, hermano, a Jesús, si tú no vienes a Jesús, no habrá Getsemaní, no habrá nada. Finalizo con esta pregunta. ¿Cuál es tu Getsemaní, mi querido hermano? ¿Dónde está tu cuarto de guerra? Jesús dio todo en Getsemaní por ti y por mí. Lo dio todo. ¿Qué das tú? Tu corazón. Dios solo pide tu corazón. De eso se trata. El Getsemaní es eso. Un lugar en el Monte de los Olivos. Y Dios quiere hacer un lugar en tu corazón. Allí, en ese corazón apartado de Él, Dios quiere hacer un lugar. De ti depende, mi querido hermano. Tú que estás escuchando la voz de Dios, que la lees porque estás leyendo la Biblia, escucha lo que dice Dios. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toma una decisión por Cristo esta noche. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y nos has guiado a hacerte fiel a ti, y deseamos de todo corazón que mis hermanos, las personas que nos han escuchado a través de esta red social, puedan tomar una decisión por ti, puedan dejar su vida, esa vida pasada, y volver a tus caminos, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Queremos nuevamente, Señor, volver a ti. Gracias, Señor, por todo. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, Dios te bendiga y espero que nos encontremos en estas mismas líneas mañana con los devocionales y también con un mensaje similar a esta hora, 8 de la noche, en esta misma posición. Dios te bendiga gratamente.